Estamos iniciando un nuevo estudio, después de un largo estudio del mensaje de Cristo a las 7 iglesias, donde aprendimos, todos nosotros sin excepción, mucho de acuerdo a los relatos bíblicos, al contexto histórico de lo que es la historia del cristianismo, la historia de la iglesia, desde el día de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento de la iglesia, que puede ocurrir en cualquier momento. Y una de las cosas que nos quedó dando vuelta en la última iglesia es que era una institución religiosa, podríamos decir con nombre de iglesia cristiana, pero compuesta de miembros que no han nacido de nuevo. Eso es lo dramático. Por lo tanto, necesitaban de los rudimentos. Hay un pasaje muy connotado ahí en Hebreos 5, cuando dice: debiéndose ya maestros, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar las primeras lecciones, el ABC del Evangelio, ¿no es cierto?, el rudimento de Cristo. Por lo tanto, sobre esa base uno va entendiendo de que por muy cristianos que seamos, hermanos, y que estemos perteneciendo a una asamblea que procura, no nos vamos a jactar en esto, que procura hacer la voluntad de Dios, que procura estudiar la palabra como es debido, ¿cierto?, siempre la humildad de por medio, que el Señor nos revista de esa humildad, aún así es necesario siempre volver a rudimentos de la obra de Cristo. Y cuando vamos viendo la obra de Cristo, una de las esencias de esa obra, que es para su gloria, porque el Evangelio es para la gloria, asoma este tremendo título acá, que es la salvación. Nosotros estamos muy agradecidos del Señor porque Él nos ha salvado. Fíjese que vamos a descubrir que el verbo de salvación no se conjuga en el futuro, sino que ya es un hecho. Nos ha salvado. Es decir, el que ahora es salvo lo será por toda la eternidad. Nada ni nadie cambiará este estatus al cual el Señor nos ha llevado por pura gracia. Somos salvos para siempre, jamás. Y siempre aclaro esto, hermanos, porque siempre está ese resquicio humano de decir, bueno, si somos salvos, si ya hemos sido salvados, si el Señor nos ha rescatado, entonces vivamos nuestra vida como queramos. Algunos dicen, usted está enseñando a que somos salvos, siempre salvos. ¿Ha escuchado ese pregón que a veces se nos imputa en una injusta relación de licencia para pecar? Y se nos dice, usted está diciendo que vivamos como queramos porque ya somos salvos, y que no hay nada que hacer, entonces eso es muy fácil, dicen algunos. Bueno, si nosotros interpretamos de que si somos salvos vamos a vivir como queramos, quiere decir que no hemos entendido el Evangelio. Porque el que es nacido de nuevo quiere siempre, siempre agradar al Señor. No obstante, el mismo tema de la salvación nos enseña de que tú y yo, aún siendo creyentes, todavía somos pecadores. Luchamos con el pecado. Entonces, este tema de la salvación es muy importante, siempre repasarlo y profundizar. Una vez decíamos con los hermanos, las doctrinas son las mismas, no vamos a descubrir nada nuevo, pero sí vamos a profundizar. Nunca debemos subestimar el pasaje bíblico. ¿Por qué? Aunque usted lo haya leído 1, 2, 10 veces, aún así sigue la profundidad, porque es un manantial inagotable. Usted lee un libro secular, un libro natural, usted no va a sacar nada más de lo que leyó la primera vez. Quizás la segunda vez van a entender algunos detalles menores, pero nada más que eso. Pero en la Biblia usted puede ir cientos de veces, voy a exagerar, miles de veces a un pasaje, y el Señor le va a ir dando más y más profundidad, porque su conocimiento, mis amados hermanos, es inconmensurable. Acuérdense que la palabra inconmensurable está asociada a medida. No podemos medir la inmensidad de Dios. Por lo tanto, nadie puede jactarse aquí en esta mañana de que ya conoce este tema, de que ya lo domina al revés y al derecho, porque es un manantial inagotable. Nos vamos a sumergir en las profundidades, por decirlo de algún modo, del Evangelio, y rogar al Señor que su Santo Espíritu nos lleve a comprender más y más esta inmensidad y esta gloria del Evangelio. Imagínense el Dios santo, aquel que ni siquiera los serafines que viven en la esfera de santidad se atrevían a mirar. Acuérdense que con 6 alas ellos actuaban y 2 de ellas cubrían su rostro, porque estaban frente al santo, 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 al Kadosh, Kadoshim, como se decía en hebreo, al santo de los santos, al santísimo. Y que Él se haya dignado a enviar a su propio Hijo para salvarte a ti y a mí, vil pecador, es realmente el mensaje más glorioso que podemos estudiar y podemos proclamar.
Y como lo decíamos, la iglesia en la Odisea del final del tiempo que gobierna en nuestros días es una iglesia que no goza de esta salvación, porque la religión todo lo ha estropeado, ¿ya? Todo lo ha tergiversado. El evangelio ha pasado a ser una idea, ¿no es cierto?, humana, de obras humanas. Usted se salva porque hace cosas. Así se predica hoy día en general, no estoy puntualizando una iglesia, sino que en la esfera de esta iglesia nominal. ¿Quiénes se van al cielo? Los mejores, dicen ellos. Entonces, cuando uno, es dramático, a veces uno le pregunta a las personas que son parte de una iglesia, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Y después de un titubeo, y uno se preocupa, ¿cómo puede haber un titubeo en un creyente? Un creyente no puede tener claridad en muchas doctrinas, escatología, qué sé yo, muchas cosas técnicas, pero hay algo que no va a dudar nunca. Cristo murió por mí. Yo siendo pecador, no digo yo, sino que en el sentido general del creyente, dice, yo soy pecador, pero Cristo murió por mí. Y la respuesta es una y solo una. ¿Cómo llegamos al cielo? Por la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Él me salvó. Como decía el ciego, no sé si él es pecador o no, decía el ciego, ¿se acuerda? Pero una cosa sé. Yo era ciego y ahora veo. Eso ocurrió con tu vida. Éramos pecadores perdidos y ahora somos pecadores perdonados, pecadores santificados para la gloria de Dios. Este es el título que le hemos dado, la salvación del Evangelio eterno. ¿Sabe por qué? Porque la salvación no comienza en nuestro plano temporal, no comienza aquí en la tierra. La salvación se proyecta desde la eternidad hacia la eternidad, hermanos. Porque la elaboró, el plan fue creado, diseñado por un Dios eterno, que no anda conforme a las circunstancias. Nosotros siempre vivimos en torno a las circunstancias, porque somos personas falibles y finitas. Cuando digo finita no digo estilizada, sino que tenemos principio y tenemos fin. Nuestra idea es de que todo lo que nace tiene que morir. Todo lo que sube tiene que bajar y cosas por el estilo. Esa es nuestra perspectiva humana, material, temporal. Pero el Dios eterno tiene una mirada que no tiene principio y no tiene fin. Para nuestra comprensión natural siempre hablamos de eternidad pasada y de eternidad futura. Pero en el estricto rigor de la palabra, la eternidad no tiene tiempo, es atemporal. Pero para comprender, usted, yo sé que sabe este dicho, no sé si nuestros hermanos de afuera también lo manejan, cuando nos confrontan o nos dicen, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Y muchos se enfrascan en esa discusión. Algunos dicen, yo creo que el huevo, y quién puso el huevo, la gallina, y la gallina quién, y interminable, como decían algunos, la discusión bizantina. ¿Cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? Imagínense qué cosas más ridículas, pero así el hombre se enfrasca en discusiones, ¿ya? Y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, dice la Escritura, en el último tiempo, para discutir y debatir cosas que no tienen ninguna relevancia. Lo que sí sabemos, hermanos, es que la Biblia revela a un Dios eterno, a un Dios que comienza en un concepto que para nosotros es incomprensible e inconmensurable. Permítame esta introducción. El apóstol Pablo, cuando termina la primera sección de Romanos, acuérdense que Romanos tiene 2 secciones, lo hemos estado estudiando por años, ¿cierto? Esa epístola. Los 11 primeros capítulos doctrinales, una doctrina pero robusta para nuestra vida cristiana. Y Pablo termina diciendo, ¿quién cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Son los últimos versículos del capítulo 11, después usted lo puede revisar. Y después dice, ¿no es cierto?, ¿quién le dio algo a él primero para que le fuese recompensado? Es decir, la salvación no es una recompensa. La salvación no tiene que ver con que tú le diste algo al Señor para que Él te recompense. Esto es por pura gracia, hermanos. Y cuando hablamos de gracia es que no hay obras. Cuando hablamos de gracia es que nosotros no podemos hacer nada para y por este proyecto que es divino, que comienza desde la eternidad. Y termina diciendo el apóstol Pablo, y esto grábelo en su corazón, Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas.
provienen de su corazón, de su propia iniciativa, se hacen, se ejecutan mediante su poder y se realizan para su gloria. Ese es el Evangelio. Ese es este proyecto, este plan, por decirlo así, si se va entendiendo, de Dios. Este es el estudio de las doctrinas de la salvación, que no es un plano temporal, sino que provienen del Evangelio eterno. Ya vamos a leer un pasaje ahí, hay un ángel que clama en el capítulo 14 de Apocalipsis, que viene a anunciar el Evangelio eterno. Es decir, este plan de salvación proviene desde la eternidad. Muy bien, vamos a leer la escritura acá en Tito, capítulo número 3, por favor, hermanos. Lo vamos a usar como texto base y complemento también de otro, que lo vamos a tener siempre ahí en la mente, porque tiene los elementos que nos permiten mirar más allá de lo temporal, más allá de cuando tú creíste al Señor. Como siempre hago un llamado, pongamos atención en la gramática, en todo lo que vamos a ir leyendo con la ayuda del Espíritu Santo. Damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Tito capítulo número 3, versículo 4 en adelante. Epístola de Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 4. Dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, mire cómo dice el versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Aquí viene el propósito, versículo 7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Como una introducción, hermanos, en estos versículos, implícitamente y directamente, podríamos decir, nos está hablando de una proyección que viene desde antes y que se proyecta hacia adelante. Imagínense. Porque cuando leímos aquí en el versículo 4, cuando se manifestó la bondad, hubo un momento en que la bondad de Dios fue manifiesta a todos los hombres. Nosotros hablamos, por ejemplo, en profecía bíblica, de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo, ¿ya? Entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo hay un tramo que la Biblia lo llama el último tiempo, o últimos días, o también postreros días, ¿va? De ahí viene la palabra escatología. Escato significa lo último, lo que va a ocurrir en el futuro, ¿ya? Es decir, en esta línea de tiempo hay un momento en que Dios manifiesta su bondad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un ejercicio, nos detenemos a meditar en esta salvación, en el concepto de la salvación, lo que técnicamente los teólogos le llaman la soteriología. No sé si he escuchado ese término. Es bien técnico, pero lo menciono. Por si acaso por ahí lo encuentra. Se le dice, ¿no es cierto?, soteriología, que en su etimología significa lisa y llanamente las doctrinas de la salvación. Y esta doctrina de la salvación es como un amplio abanico. Es como que usted abre un abanico de muchos conceptos, un espectro muy amplio. Por ejemplo, el concepto del Evangelio eterno que escribimos aquí, ¿ya? Usted descubre que no comienza como un plan B. Cuando usted tiene un proyecto de lo que sea, de estudios, inclusive algo tan simple como preparar una comida ahí en su casa, y se le quema, imagínense usted, ¿ya? Se le quema el queque, no sé, cualquier cosa. Usted tiene que tener un plan B porque los invitados van a venir. Cualquier cosa que usted planee y falla, tiene que tener un plan B. La diferencia es que Dios nunca va a fracasar. Su plan es eterno. Nunca Él necesita plan B. Pero nosotros los hombres hemos acotado el Evangelio a una perspectiva humana. Es como que Dios no tiene el suficiente poder para llevar a cabo sus propósitos. Y necesita de nosotros, comillas, de la iglesia, para llevar a cabo sus propósitos. Eso no es bíblico. Dios lleva a cabo sus propósitos con o sin nosotros. El propio Señor decía, si ustedes no hablan, aún las piedras
hablarán, ¿ya? Él tiene todo el poder en su creación. Por lo tanto, uno de los conceptos que vamos a ver es precisamente el concepto del Evangelio eterno. El plan eterno de salvación, pero también el plan temporal de salvación, porque nosotros vivimos en un plano temporal en la tierra. Nacemos, ¿no es cierto? Vivimos y definitivamente vamos a morir. Pero el Evangelio como una flecha se proyecta hacia la eternidad futura. Hay un concepto también, que una vez lo hablamos, y anótelo también ahí en su mente, en sus archivos internos, la salvación que incluye las 3 P. ¿Ha oído hablar de las 3 P? Siempre hay un concepto en la enseñanza que se llama la mnemotecnia, cuando usted relaciona un concepto para acordarse de la lección. Y el concepto de las 3 P es bien interesante porque la salvación tiene un aspecto que habla de, la primera P, la pena del pecado. ¿Ya? Salvación de la pena del pecado, que habla de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Todos nosotros ya hemos sido judicialmente perdonados de la pena del pecado. Pero hay un concepto presente de salvación que atiende esta realidad, que es la segunda P, mejor dicho, el poder del pecado. La segunda P es el poder del pecado. En otras palabras, en ti y en mí todavía mora el pecado y tiene poder. ¿Y cómo nosotros enfrentamos aquello? La Biblia también nos habla. El Evangelio no solamente incluye un perdón judicial del pecado, sino que también un perdón presente del pecado. ¿Se entiende? Como decía Juan, alguien lo citó, mi hermano, en la oración, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el poder del pecado, el pecado presente, la segunda P. Pero también hay una tercera P, que es la presencia del pecado. Nosotros vamos a ser redimidos de esta presencia del pecado que todavía mora en ti y mora en mí, el día de la glorificación. Cuando Cristo nos venga a buscar, nuestros cuerpos van a ser transformados y se va a cumplir estas 3 P, por decirlo así. Judicialmente, la pena del pecado; en lo presente, el poder del pecado; y en la glorificación, la presencia del pecado. Lo que evidentemente incluye la regeneración, la santificación y este día tan maravilloso que todos esperamos, que es la glorificación. Imagínate por un minuto, hermano, hermana, un día estaremos transformados, seremos transformados y nunca más relación alguna con el pecado. Imaginémonos, hermano, proyectémonos en esa esperanza que no es especulación, es real. Un día no habitará el pecado en nosotros. Nos acordábamos la otra vez, podremos adorar al Señor en plenitud. No habrá ningún pensamiento, ninguna duda, ni siquiera cansancio, que ahora mismo podemos estar haciendo esfuerzo para no quedarnos dormidos, puede ser, porque eso es causa del pecado, el cansancio, el desgano, la distracción. Pero en ese tiempo todo será distinto. Seremos redimidos definitivamente de la presencia del pecado. Uno después con el tiempo va cambiando las prioridades de orar. En lugar de poner un listado enorme de supermercado como esas boletas largas, por temas temporales, por temas terrenales, Señor, ven pronto para esa redención que estamos esperando. ¿Ya? Maravilloso. Pero también en este abanico amplio están aspectos implícitos que los vamos a hablar, porque no sé cuánto va a durar este estudio que estamos iniciando. Esperamos que de aquí a que Cristo nos venga a buscar, ¿cierto? Aspectos implícitos como usted ha escuchado, como la propiciación. ¿Usted ha oído hablar de la propiciación? Propiciación, en términos simples, ya lo vamos a hablar en detalle, significa que la ira de Dios fue aplacada. Antes de ser creyentes, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero una vez que el Señor nos trajo a su redil, ¿sí?, nos puso en esta esfera de salvación, esa ira que estaba sobre nosotros fue aplacada por la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en propiciación por nosotros. Pero también está la palabra expiación. Él expió nuestros pecados en la cruz. ¿Qué significa expiación? Significa que Él cubrió todos nuestros pecados, hermano. De manera que el Señor ya no ve en ti y en mí ningún pecado. Ni pasado, ni presente, ni los de mañana. Imagínense, qué privilegio más grande. Eso es la expiación. Pero también implícitamente en esta obra gloriosa de la salvación está la remisión. ¿Ha oído hablar de la remisión?
el Señor dejó una institución cristiana que es la Cena del Señor. Y cuando la fijó ahí en medio de una celebración judía, que es la Pascua, ¿se recuerda? Tomó un pan, distinguió una copa y dijo de la copa: esta es la sangre del nuevo pacto que se derrama para remisión. Y ahí uno se pregunta, ¿qué significa remisión? Temas que vamos a hablar, pero igual le voy a anticipar. Remisión significa tomar nuestros pecados y lanzarlos lejos de la presencia de Dios. Había un ejemplo en el Antiguo Testamento, porque todo estaba en medio de figuras de símbolos, ¿se acuerda? Y en un momento cuando, Levítico 16, si lo quiere revisar después, había un macho cabrío que tipificaba este concepto de remisión. Se ponía la mano sobre el animal, ¿no es cierto?, este macho cabrío, y se mandaba al desierto, lejos, para remitir los pecados, es decir, mandarlos desde su origen. Entonces, que el Señor nos haya también incorporado en este concepto de remisión significa que nuestros pecados están lejos de la presencia de Dios. Pero también aparece el concepto de redención, son parecidos, ¿cierto? ¿Cuántas veces usted ha oído hablar de Cristo Redentor? ¿Qué significa que Cristo nos redimió? En términos simples significa que Cristo nos rescató, pero que también pagó un precio para nuestro rescate. Y el precio precioso, invaluable, es su sangre preciosa. Imagínense. Yo siempre, cuando llego a este punto, me acuerdo de dos cosas. Primero, que Cristo Jesús, el Rey de Gloria, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, fue vendido, traicionado por 30 míseras piezas de plata. ¿Sí? Pero Él nos compró, nos rescató al precio invaluable de su sangre, que ni siquiera las perlas más preciosas pueden equipararse al valor de su sangre. Esa es la redención, nos redimió, nos rescató pagando un precio. La sustitución, también vamos a hablar de ello. ¿Qué significa la sustitución? Que Él murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo nosotros aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió, no se olvide de eso, por nosotros. Los que tendrían que haber muerto eternamente somos nosotros, porque éramos pecadores. Pero Cristo quiso venir a morir por nosotros. Eso significa que Él hizo una obra de sustitución. Y la sustitución la vemos desde el Génesis, cuando el Señor llama a Adán y Eva, y aunque ellos estaban cubiertos con delantales de hojas de higuera, para el Señor no servía esa cobertura, ¿se acuerda? Y resulta que Él tomó pieles y los vistió. Y ese tomó pieles usted no puede pasarlo por alto, Génesis 3:21, sino que tiene que decir de dónde salieron las pieles. De un animal que no tenía arte ni parte en el pecado del hombre. Cuando digo hombre, digo mujer, digo Adán y Eva. Y el Señor tomó las pieles de ese animal y cubrió al pecador. Es decir, ese animal representa el primer acto de sustitución, que proyecta evidentemente al Cordero de Dios que murió para sustituirte a ti y a mí, para que fuéramos nosotros salvos. Tremenda doctrina de la sustitución. El perdón de pecados, ¿ya? Él nos otorga el perdón de todos nuestros pecados. Y escuche bien, pasados, presentes y los de mañana. La otra vez meditaba en esto. Es bueno meditar, es bueno reflexionar. Cuando usted tiene un proyecto de lo que sea, usted tiene que provisionar gastos o lo que sea, ¿no? Los que hacen administración tienen que provisionar. Porque sería un irresponsable decir, ahora estoy bien y no provisiono para lo de mañana. ¿Cuánto más en el plano eterno, hermanos? Él ha provisionado, ¿sí? Ha provisionado salvación para lo que va a pasar mañana. Él sabe que tú y yo somos pecadores. Aunque no queramos pecar y luchemos con el pecado, ¿qué pasa si pecamos? Y de hecho pecamos. Hay provisión para nosotros, hermanos. Hay salvación. Pasada, presente y futura, es decir, perdón de pecados. Pero no solamente está el perdón de pecados, sino que algo esencial, y aquí termino esta parte de los aspectos implícitos, que es el declararnos justos, hermanos. ¿Se fija que son amplios los términos? Son muchos. ¿Qué significa que somos justificados? Que legalmente nosotros éramos culpables, que nosotros legalmente estábamos ante el trono de Dios
y los expedientes, imagínense una carpeta amplia, tuya y mía, declaraban y confirmaban que éramos pecadores perdidos. Por eso aquí hay algo muy solemne. El día del juicio final se abrirán los libros, los expedientes, los archivos, donde los hombres tendrán que dar cuenta de todos sus pecados. Imagínense ustedes, quiero que meditemos en esto. Una vez decía un hermano, imagínate por un momento teniendo un proyector o esta misma pantalla acá, y cada uno de nosotros va a ser expuesto aquí, con todos los pecados. Yo creo que saldríamos arrancando, desconectaríamos el televisor urgentemente. Apaga eso. Decía el hermano J. Vernon McGee, un predicador extinto ya de muchos años atrás, decía, si usted supiera cómo soy yo, no me querría escuchar nunca más. Pero decía también, si yo supiera cómo eres tú, no querría enseñarte nunca más.